Buen día, señora Laura. Soy la licenciada Micaía Vanessa García Arias. Dígame en qué puedo ayudarle. Hola, buen día. Vengo por una asesoría porque me gustaría saber qué pasa cuando una persona fallece y no deja testamento. Lo que pasa es que mi esposo, Ricardo Molina, falleció hace 2 semanas y no dejó ningún testamento. De acuerdo, me da gusto que haya acudido a mí. Le responderé todas las dudas que tenga. ¿Me podría decir qué es exactamente un testamento? Claro, el artículo 1241 del Código Civil del Estado de Quintana Roo afirma que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de todos sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. ¿Y me podría decir qué es lo que pasa con los bienes de una persona cuando ésta fallece? Cuando una persona fallece se hace, o más bien se produce la transmisión de su herencia a sus herederos. Esta puede ser por testamento o por ley. Cuando se hace por testamento se le llama sucesión testamentaria y cuando se hace por ley se le llama sucesión legítima o sucesión intestamentaria. La sucesión testamentaria se rige por la voluntad del testador, es decir, el autor de la sucesión que dejó una disposición testamentaria. ¿Y entonces qué es la sucesión legítima? La sucesión legítima o sucesión intestamentaria tiene lugar cuando el difunto no dejó testamento, por lo cual la ley será la encargada, por medio de un juez en materia familiar, quien ordenará quién ha de recibir dichos bienes, derechos y obligaciones a través de un juicio sucesorio intestamentario, dándole siempre prioridad a los parientes más cercanos. ¿Qué es el juicio sucesorio intestamentario? El juicio sucesorio intestamentario es un proceso legal. A través de este, los familiares o las personas que consideren tener derecho a los bienes que dejó el difunto intestado acuden ante un juez de lo familiar para que se pueda proceder a la apertura de la sucesión legítima. De esta manera se pueden designar a los herederos y se reparten los bienes del difunto como lo establece la ley. El proceso de la sucesión legítima nos permite determinar el contenido de la herencia, identificar a los herederos y distribuir los bienes de la persona fallecida. ¿Quién puede iniciar un juicio sucesorio? El juicio sucesorio lo puede iniciar una persona que se considere heredero, por lo cual la ley exige que acredite estar entre aquellas personas que deben ser consideradas herederas. Entonces, ¿cuándo se abre una herencia legítima? Según el artículo 1507 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, la herencia legítima se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero, o cuando sin haberse nombrado un sustituto el heredero muere antes que el testador o mueren al mismo tiempo, y también en caso de que éste repudia la herencia o resulte incapaz de heredar, si no se ha nombrado un sustituto. ¿Qué documentos se necesitan para un juicio intestamentario? Bien, los documentos que necesitamos para este tipo de juicio, el juicio intestamentario, son el acta de defunción, el acta de matrimonio en el caso de que la persona fallecida haya estado casada al momento de su muerte, eh, el acta de nacimiento de los hijos en el caso de que la persona fallecida haya tenido hijos, y las escrituras públicas de los bienes inmuebles, así como también las facturas de los bienes muebles. ¿Cuál es el proceso del juicio sucesorio? Un juicio sucesorio empieza con la denuncia de la sucesión, que se presenta en la primera sección. De acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles, hay 4 secciones. La primera sección se llama sucesión. Esto es sin importar si es un juicio testamentario o intestamentario. Esta denuncia será presentada ante un juez de lo familiar. A él se le va a indicar, se le va a informar que el decuyus falleció. Seguido de esto, el juez dictará su primer auto, que puede ser de erradicación o de prevención.
El juzgado, una vez radicada la sucesión, solicitará informes al Archivo General de Notarías y al registro público con la intención de que se determine la existencia o la inexistencia de cualquier disposición testamentaria que tengan conocimiento. Dentro de dicha radicación, el juzgador ordenará al denunciante a publicar edictos para que toda persona que se estime con derecho a una porción de la masa hereditaria pueda comparecer a dicho proceso, para deducir a lo que sus intereses convengan. Así, el juez mandará a notificar a las demás personas que se creen con derecho a la herencia para que se presenten, y las que no puedan estar presentes serán representadas por el Ministerio Público para hacer valer sus derechos. Seguido de eso, de acuerdo con el mismo Código de Procedimientos Civiles, se debe rendir una información testimonial a efecto de que por lo menos 2 testigos acudan con el juez a dar testimonio de que las personas mencionadas en la denuncia de sucesión son las únicas con derecho a heredar, o en su caso hay más. Entonces se van a aplicar 3 reglas. La primera es que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. La segunda regla es que la línea vertical excluye a la línea horizontal. Y la tercera regla es que la línea descendente excluye a la línea ascendente. Con esto, el juez tendrá parámetros necesarios para hacer una declaratoria de herederos y dictará una fecha de audiencia para junta de herederos, donde el juez va a determinar el reconocimiento de la calidad de las personas que se ostentan como herederos. Y una vez declarados los herederos, citará a una junta para que entre ellos hagan una votación para asignar a un albacea. A esta persona que se le designe como albacea se le hará saber que está a cargo. Entonces, en la diligencia se requerirá el albacea para que proteste su cargo, y se le pedirá o dispensará de otorgar garantía para llevar a cabo su función. También se le va a ordenar que expida copias certificadas para poder acreditar su personería como albacea frente a cualquier autoridad necesaria. En la segunda sección, esta se llama inventarios y avalúos. El albacea va a realizar un inventario. Un inventario es un listado de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte y que en la vida pertenecieron al de cuyos. Se hará este inventario y se harán tantos avalúos como sean necesarios. Estos avalúos serán llevados a cabo por medio de un perito. Las partes pueden oponerse al inventario o al avalúo. También pueden presentar su propio inventario. Esa oposición se hace vía incidental, y de no haber alguna oposición o de ser infundada la oposición, el juez va a aprobar el inventario y los avalúos correspondientes. Finalmente, una vez presentados los inventarios con avalúos y que las partes se encuentren conformes con dicha documentación, se puede tener por autorizada la segunda etapa y concluida la segunda sección. ¿Qué elementos o requisitos debe contener la denuncia que mencionó al inicio de la primera sección? Bien, la denuncia debe contener el nombre, lugar, fecha y último domicilio del autor de la sucesión. También el nombre y domicilios de presuntos herederos, con la intención de determinar la existencia de herederos, acreedores, menores de edad o personas que se creen con derecho a la masa hereditaria. De igual forma, tiene que incluir la manifestación de si existe o no un testamento,
el listado provisional de bienes que integren la masa hereditaria y se deben presentar los documentos que acrediten la propiedad del de cuyos. Esta demanda también se debe acompañar del acta de defunción. ¿Y qué debe incluir el inventario que mencionó en la segunda sección? Bien, el inventario debe incluir de forma enunciativa los bienes inmuebles, cuentas bancarias, derechos sucesorios que no se hayan adjudicado en vida del de cuyos, los derechos de cobros de renta, los dividendos, las deudas del de cuyos, y también, como ya había mencionado, las escrituras de las propiedades expedidas por el registro público. Entonces, ¿quiénes tendrían derecho a heredar? Ok, el Código Civil en el artículo 1509 establece que tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, el concubinario o concubina y los hermanos. A falta de todos los anteriores, va a heredar la beneficencia pública del Estado. ¿Y quiénes tienen la capacidad para heredar? El artículo 1259 del mismo Código Civil establece que todos los habitantes del Estado, cualquiera que sea su edad, tienen capacidad para heredar. No pueden ser privados de esta capacidad de un modo absoluto, pero con relación a ciertas personas y a determinados quienes pueden perderla, ya sea por falta de personalidad, por cometer algún delito, por presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento, por orden público y por renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. ¿Qué pasa en el caso de la sucesión de los descendientes? En este caso, si a la muerte del padre o de la madre solo quedaren hijos, la herencia se dividirá en partes iguales entre ellos. Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobrevive, a este le corresponderá la porción de un hijo. Es decir, si tenemos 3 hijos y el cónyuge, la herencia se va a dividir entre 4 partes iguales. Concurriendo hijos con ascendientes, estos solo tendrán derecho a alimentos y en ningún caso podrá exceder la porción de un hijo. ¿Y qué pasa con los hijos adoptados? Aquí el artículo 1519 establece que en caso de tener un hijo adoptado, heredará como un hijo. ¿Y qué pasa en la sucesión de los ascendientes? Ok, a falta de descendientes y de cónyuge, sucederán el padre y la madre en partes iguales. En caso de que solo haya padre o solo haya madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. Si el autor de la herencia no dejó descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, sucederán los hermanos, ya sean por ambas líneas o por una sola, y la herencia se va a repartir entre ellos por partes iguales. A falta de hermanos, entonces sucederán los hijos de estos. ¿Y qué pasaría si la persona fallecida no tiene familiares ni personas a quien heredar? En este caso, el artículo 1539 del Código Civil establece que a falta de todos los herederos mencionados anteriormente, sucederá el Estado. ¿Qué pasará entonces con la herencia? El Estado asignará la mitad de dicho patrimonio a instituciones que tengan funciones de asistencia y prevención de violencia familiar y la otra mitad se va a aplicar para el desarrollo de programas que den acceso a la comunidad quintanarroense de escasos recursos, facilitando así entonces la realización de un testamento de forma gratuita. Me quedó completamente claro. Le agradezco su tiempo y su conocimiento. Muchas gracias a usted. Cuídese y lamento su pérdida.